este momento. Padre bendito, Señor, estamos aquí para recibir de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, creemos que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Señor, gracias por las personas que tienen en su corazón el deseo de estar aquí conectados para recibir la palabra. Señor, te ruego una bendición muy especial sobre sus vidas, Padre Celestial, por favor. Guárdalos de todo mal, Señor. Usted sabe qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros, anhelamos también, Señor. Por eso te pedimos que tú tengas siempre presentes esas peticiones nuestras. Sabemos más bien que siempre las tienes presentes. Y es por esa razón que nosotros podemos descansar en usted y podemos confiar en usted, Señor. Por favor, háblanos. Por favor, dirígenos. Por favor, trae una palabra a nuestro corazón que nos ayude, Señor, a poder descansar en usted todo el tiempo. No solo el tiempo de las pruebas, Señor, sino todo el tiempo. Te lo pedimos, Padre Celestial, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a nuestra copia de la Biblia. ¿Sí? Si tiene ahí su Biblia, puede abrir su Biblia. Y vamos a empezar, ¿sí? Vamos a hablar acerca de este tema que les dije antes, se llama quieto estaré. Vamos a empezar con una frase y yo quiero que usted medite un poquito en esta frase. Las dificultades no forman el carácter, solo lo revelan. Y eso es muy cierto, las dificultades, o sea, hay personas que dicen, bueno, en medio de esta dificultad nuestro carácter está siendo formado. Y la verdad es que no, o sea, las dificultades solo sacan a relucir lo que realmente, de qué realmente estamos hechos o de qué realmente nos hemos venido nosotros conformando, si hemos venido confiando en Dios, si hemos venido descansando en Dios, pues en un momento como este será un tiempo para sacar a relucir esa confianza que hemos tenido en Dios. Un examen en sí mismo, o sea, si yo me siento como, como colegial, aunque no lo soy obviamente, ¿verdad? Pero si un colegial se sienta, el examen en sí, yo creo que no le va a enseñar nada el examen en sí. Más bien, el examen nos muestra cuánto hemos aprendido, ¿verdad? Alguna gente dice, bueno, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo para saber qué había en su corazón. No es cierto. No es cierto porque ya Dios sabía qué había en el corazón de Abraham. La prueba más bien era para que Abraham se enterara de qué estaba formado su carácter hasta ese momento. Y poder, al enterarse de eso, pues corregir cosas que habían en su vida, seguramente, aunque uno dice, pero ¿qué más podría corregir Abraham si todo lo hizo perfecto? Bueno, algo más Dios le enseñaría o Dios formaría en su carácter más bien a través de eso. Quiero contarles una pequeñita historia de un niño que iba en un avión comercial. Este avión lo piloteaba su padre y el vuelo se iba desarrollando normalmente. Todo estaba muy tranquilo y en calma cuando de pronto, a cierta distancia al frente del avión, se divisó un área de tormentas eléctricas a través de las cuales tendrían que pasar. Inmediatamente se encendieron los letreros indicando a los pasajeros que se pusieran los cinturones de seguridad. Al mismo tiempo, una aeromoza recorrió el pasillo para asegurarse de que todos estuvieran siguiendo las instrucciones. Bueno, al llegar al asiento de este niño, ella notó que estaba dormido y pues con mucho cariño lo despertó y le dijo, mi amor, abróchate el cinturón porque vamos a pasar por una zona de mucho peligro. El niño la miró y le preguntó, ¿es mi papá el que va manejando el avión? Ella le dijo, sí. Entonces, el niño le dijo, entonces no hay problema. Él replicó este niño y de nuevo cerró sus ojos y se durmió. Hay un versículo precioso en Salmos 4:8 que dice, en paz me acostaré
y asimismo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es un salmo que normalmente ponemos en los chats cuando llega la noche, ¿verdad? Y decimos, bueno, en paz me acostaré y seguro dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero este texto es para toda la vida, es para el día a día, es para las mañanas también, porque habla de habitar confiado. Solo tú me haces vivir confiado. Como este niño estaba confiado en que su papá iba manejando ese avión y que nada iba a pasar porque es su superhéroe, su papá, ¿verdad? Pues nosotros de alguna manera muy similar. Tenemos mucho más razones, no más bien similar, tenemos más razones para confiar en nuestro Padre. Habacuc 3:16. Hace poquito ustedes saben que estuvimos hablando acerca del libro de Habacuc. Vimos capítulo por capítulo el libro de Habacuc y entendimos a qué se refería el libro de Habacuc y cómo terminaba con una oración magnífica de fe. Y vamos a hacer referencia a la última parte, ¿verdad? Los caldeos iban a invadir la nación israelita, Dios los iba a entregar a los israelitas en manos de los caldeos y a Habacuc no le pasaba eso por la mente, no lo podía entender. Él le preguntó a Dios por qué, para qué, etcétera. Tuvo una discusión con Dios hasta que llegó al convencimiento de que Dios tenía un buen propósito para todo y descansó en lo que la soberanía de Dios había elegido. Y dices Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Como diciendo, la noticia me estremeció, la noticia me sacudió, la noticia me dejó frío. Es más, no dice esas palabras, dice algo peor, dice que pudrición entró en los huesos. Es como que él no podía sostenerse en pie, se le salió el alma del cuerpo al enterarse de qué era lo que Dios iba a permitir que sucediera. Pero después del punto y la coma, como que él dice, pero si es Dios quien lo determina, yo voy a estar quieto, yo voy a descansar en lo que Dios tenga. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, pase lo que pase, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, pero todo empieza con esta expresión, si bien estaré quieto en el día de la angustia, estaré quieto. No dice cuando vengan los momentos buenos, no dice cuando venga el día de la angustia, estaré quieto. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Otra versión dice esperaré en silencio, esperaré en silencio. O sea, ya entendí, como dijo Dios, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es como diciendo que nadie cuestione lo que yo voy a hacer, o lo que hago, o lo que haré algún día. Esperaré en silencio, dice el profeta, el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. Esta palabra quieto es una palabra hebrea que se escribe un poco raro, es la palabra nuak, y viene de la palabra, algunas palabras que se derivan de esta, es descansar, bajar, como el niño en el avión, callar, o sea, cerrar la boca, sin murmurar en absoluto, sin objetar, sin oponernos, sino tranquilamente y con humildad sometiéndonos a Él en quietud y confianza para aprender lo que desea enseñarnos. Otras palabras que se relacionan con esto con esta palabra, quietud, es descanso, reposo, alivio, hasta esta palabra, el hebreo, nuak, hasta habla de estar dormido, Y yo me imagino a Jesús, porque normalmente cuando contamos la historia de la tormenta y la barca y todo eso, ¿verdad?
nos imaginamos la actitud de los discípulos, ¿verdad? O sea, la mala actitud de ellos. Están desconfiando, están pensando que se van a morir, están pensando que Dios los va a dejar morir, están cuestionando, están juzgando a Jesús. Pero no nos enfocamos en Jesús, que mientras que está la tormenta, Él está dormido. Es decir, mientras que está la tormenta, Él está quieto, Él está descansando, Él está callado. Él no está cuestionando a Dios porque si Él es el Hijo de Dios se levantó esa tormenta. No, Él está en reposo, Él está tranquilo, ¿sí? Normalmente hacemos énfasis en eso, en lo que hicieron los discípulos, lo que hicieron mal. Pero hoy, por lo menos yo le llamo la atención a usted a enfocar sus ojos en la actitud de Jesús de estar dormido. Él tenía derecho a estar dormido, además estaba quieto. Imagínese a Daniel dentro del foso de los leones. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿En una esquina temblando de miedo? Hay un versículo en Job que dice: aún con las bestias del campo tendrás tu pacto. O sea que cuando usted está en el temor de Dios, cuando usted está en integridad, cuando está en santidad, aún con los animales salvajes, Dios lo hace tener a usted un pacto. Entonces yo siento que Daniel estaba dentro de ese foso diciendo: si un león de esos me come, yo estoy tranquilo, porque yo sé a quién he creído. Si me muero, sé a dónde voy. Mi alma está tranquila, mi conciencia está tranquila. Morí con las botas puestas, orando, dándole lugar a Dios que Él se merece. Ahora, también hay algunos dibujos de escuela dominical que son un poco exagerados, ¿verdad? Y con Daniel, con el león de almohada y subido los pies en otro león y yo no sé qué, ¿verdad? O sea, yo honestamente tampoco me lo imagino así, pero me lo imagino en una posición media. O sea, Daniel en ese foso así, recostado a una pared y ahí, tranquilo, tranquilo. Imagínense los amigos de Daniel dentro del horno. La Biblia dice que el rey veía 4 hombres dentro del horno de fuego. Y que los 4 hombres estaban ahí como una conversación, como de lo más tranquilos. Ya mientras que los guardas se morían por el calor, ellos estaban tranquilos, adentro del horno de fuego. Su poder y su presencia nos llenan a nosotros de seguridad. Yo creo que ese era el sentir de Jesús. Él no estaba confiando en sí mismo, Él estaba confiando en su Padre. Ahora, qué mal ejemplo tal vez elegir pero hasta Jonás en desobediencia, Jonás escapando de la voluntad de Dios, dormía profundamente durante la tormenta. Dice la Biblia que el capitán llegó a despertarlo y que le dice: ¿Usted qué mundo vive? ¿No se da cuenta que estamos en una tormenta? Levántese y ore a su Dios, porque todos estamos haciendo eso. Y seguro ahí Jonás quitándose las lagañas, ¿verdad? Y mira, sí, estamos en una tormenta. Hasta que se enteró el dormilón, ¿verdad? Pero repito, estar quietos incluso tiene una pequeñita implicación de dormir, de descansar. Y así, imagínense, así estaba el propio Jonás estando en desobediencia. Le hago una pregunta: ¿cuántos pasos cree usted que daría Pedro sobre el agua? Usted sabe, ¿verdad? La Biblia dice que Pedro caminó sobre el agua. Y normalmente nos imaginamos que dio 1, 2, desconfió y ¡frum! Se hundió. Pero, o sea, no podemos ser tampoco tan desconfiados, digámoslo así, ¿verdad? Yo creo que seguramente Pedro daría por lo menos 10 pasos en firme. Pedro dio buenos pasos sobre el agua, iba ahí, seguro se maravilló por unos segundos, por unos instantes, decir: esto que estoy haciendo esto que Dios está haciendo por mí es increíble. O sea, ningún otro hombre aparte de Jesús y yo hemos caminado sobre el agua. Y por un momento seguramente Pedro recapacitó en lo milagroso y poderoso que era eso. Todo lo milagroso de ese relato fue en quietud y en confianza. O sea,
mientras que Pedro conservó la calma, mientras que Pedro tenía sus ojos fijos en Cristo, mientras que Pedro estuvo descansando en Dios, Pedro caminó sobre el agua. Pero dice la Escritura que al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, en el momento que entró la desconfianza y que entró el miedo, Pedro comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse fue que exclamó a gran voz: Señor, sálvame. Entonces, en medio de la adversidad actual, la ansiedad toma su lugar, el miedo extiende sus tentáculos y la duda carcome la mente de muchas personas. Pero mientras que el mundo tiembla de miedo por un virus, la iglesia pone su confianza en Dios. Yo creo que Dios ha paralizado al mundo para mostrarnos que dependemos de Él. Dios ha paralizado al mundo para demostrarnos que no debemos fijar nuestros ojos en la tormenta, que no debemos llenarnos de miedo, ni en el fuerte viento, sino en quien nos hizo el llamado de caminar hacia Él. Y de que Él no nos va a llamar a un lugar donde su gracia no nos va a sostener. Dios no va a permitir que vivamos el 2020 si su gracia no nos va a sostener. Dios nunca llama a ninguna persona donde su gracia no lo vaya a sostener. Eso quiere decir que nosotros descansamos en lo que Dios eligió para nosotros y callamos. Estaremos quietos, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque la iglesia confía en su Redentor, en el autor y consumador de su fe, que es Jesucristo. En el Salmo 46:10 tenemos un llamado a estar quietos. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es un salmo que a mí es un salmo que yo amo. Es un salmo que fue el primero incluso que marqué en una Biblia que empecé a leer hace años. Y es un salmo que recuerdo de una manera muy especial, porque cuando viene la tormenta, cuando vienen las pruebas, es muy fácil dejarnos vencer por el miedo. Pero Dios dice, no, que no gobierne el miedo, que gobierne la confianza, que gobierne la quietud. Usted no puede cambiar lo que está afuera, pero puede calmar lo que está dentro, lo que está sucediendo en su propia alma, en su propio espíritu. No podemos cambiar lo que está pasando afuera. Eso solo lo puede cambiar. Pero yo puedo cambiar mi actitud y mi confianza en Él. El Salmo 46 es un himno glorioso que celebra la liberación ante el pueblo enemigo e incluye este serio llamado para los redimidos de Dios. En medio de los temores y las preocupaciones que tenía Israel ante las naciones enemigas, lo más seguro a la vista del hombre era moverse, comenzar a actuar, hacer algo, poner manos a la obra. Pero el salmista deja claro que es lo primero que Dios quiere de su pueblo. Como Josafat cuando fue invadido, y nos hablaba de esto don Josué en un mensaje pasado, cuando vino el pueblo para invadir a Josafat, ¿qué hicieron? Estar quietos, ir a Dios, clamar, reconocer su debilidad, su necesidad de Dios. No fue nada más ponerse a dormir, fue descansar en Dios, fortalecerse en Dios, esconderse en Dios. Eso fue lo que hicieron y vencieron. Dios venció, Dios peleó esa batalla por ellos. Entonces el salmista deja claro que lo primero que Dios quiere de su pueblo es que estemos quietos. Otra versión dice, en lugar de estar quietos, dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Estén quietos. Dios quiere que usted esté quieto. Dios quiere que usted descanse en Él. En las dificultades y obligaciones debemos reconocer que dependemos de Él. Ahora, esta palabra es diferente en el hebreo de la que vimos antes en Habacuc 3. Esta es la palabra Rafá, que es como... Esta palabra me pareció muy interesante porque es la palabra aflojar. Estén quietos. Aflojar. Aflójese. Es como cuando alguien le dice, relájese, ya, o sea, no se estrese, aflójese.
Y si es una persona de mucha confianza, ¿verdad? Como mi esposa, entonces ella se me acerca y me hace así en la espalda como diciendo, relájese, todo va a estar bien. Aflojar, flojo. Es más, la palabra casi habla de negligencia. Casi habla de negligencia, estar quietos. De lo que Marta acusaba a María al no ayudarla con todo el trabajo. O sea, Marta le dice a Jesús, no te molesta que esta mujer esté aquí toda quieta, toda floja, toda tranquila, toda echadota ahí, descansando nada más, o sea, toda quieta. Y contrario a lo que Marta pensaba que Jesús le iba a decir, Jesús le dice, ella ha escogido la mejor parte. Usted está estresada, usted está cargada, usted está afanada. María está quieta, está tranquila, no está afanada, no está corriendo, simple y sencillamente vino aquí a esconderse o a sentarse junto a mí, a escuchar mi voz y a confiar en lo que yo tengo que decirle. Entonces, siento que da a entender que es tan descansar o es tan pecado descansar cuando se debe trabajar, ¿sí? Como trabajar cuando se debe descansar. Es pecado descansar cuando se debe trabajar, pero también es pecado trabajar cuando se debe descansar. Entonces, llega la prueba, la aflicción, y lo que la gente dice es, tengo que hacer algo, tengo que salir adelante, tengo que. Y la gente está llena de ese tengo que, cuando en este momento Dios ha querido meternos en esta situación, ¿sí? Nuestra espiritualidad no está en cuarentena, pero estamos más tranquilos. O sea, por lo menos tenemos más tiempo, estamos más en la casa, pero la mente está en todo lado. Todo lo que tengo que pagar, todo lo que tengo que hacer, cómo voy a lograr esto, cómo voy a lograr aquello. La expresión "estad quietos" indica que nuestra mejor respuesta a las frustraciones es confiar en Dios. Eso es lo que indica. Nuestra mejor respuesta a las frustraciones es confiar en Dios. Dios nos habla en el silencio también. Dios quiere que estemos quietos porque Él quiere hablarnos. Él quiere comunicarse con nosotros. Y en el afán, en la vorágine, en la locura de cada día, de todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que ir y venir y subir y bajar y llevar a los chicos y traerlos y etcétera, etcétera, es difícil que Dios nos pueda hablar. Entonces a veces Dios nos mete en cierta quietud para poder hablarnos. Dios mandó a Elías al arroyo de Querit porque ahí quería tener ese tiempo con Elías. Quería tener esas conversaciones con Elías. Las verdades más hermosas y alentadoras que Dios quiere decirle en la palabra serán dichas en suaves susurros. Susurros que necesitan quietud y silencio para ser escuchadas. ¿Cómo nos recuerda la experiencia de este hombre, Elías, en Horeb? Él no vio a Dios. Dice la Biblia que no vio a Dios, Elías, en el poderoso viento. Ahí estoy hablando de 1 Reyes, capítulo 19, 11 al 13. Si quiere lo buscamos. 1 Reyes, por favor, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nos recuerda esta verdad. Él no vio a Dios en el poderoso viento que destrozaba los montes y quebraba las peñas. Tampoco lo vio en el fuerte terremoto ni en el fuego. El profeta Elías escuchó al Señor en el silbo apacible, es decir, en una suave brisa. Así como cuando la brisa pasa por una ramita y se escucha ese sonido, así como... En ese silbo, en ese leve susurro, era que estaba la voz de Dios y la presencia de Dios. A veces queremos escuchar a Dios, pero no estamos quietos. Eso nos hace perdernos a nosotros, nos hace perdernos lo que Dios quería decirnos. La Biblia dice en Isaías 30:15, que es un versículo que estuvimos leyendo la semana pasada, el jueves pasado. Dice así: porque así dijo Jehová, Isaías 30:15. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ahora, extrajimos de ese texto la semana pasada 4 palabras claves: descanso, reposo, quietud y confianza. Ahora, el texto termina de una manera muy triste porque dice: y no quisisteis. O sea, a veces Dios nos dice cuál es el antídoto, cuál es la cura del estrés, de la preocupación, del afán, pero nosotros no queremos. Queremos seguir como Marta, afanadas y turbados, corriendo, dependiendo solo de nuestra fuerza, dependiendo solo de nuestro trabajo. Cuando Dios quiere que nosotros nos detengamos, buscamos su presencia, escuchemos su voz en el silbo apacible. Pero nosotros sí vamos a querer, ese es nuestro deseo. Ahora, en otra versión, voy a leer un par de versiones más. Me gusta esta que dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta otra, con respecto a esta última frase, dice: su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. La fuerza de ustedes radica en mantener la calma y en confiar en mí. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Ahora, yo sé que la variable que tiene este versículo es un poco más notoria porque habla de arrepentimiento. Se salvarán solo si regresan, si se convierten a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Entonces hay palabras claves hasta aquí: calma, calma, mantener la calma. Hay gente que lo primero que pierde es la compostura, la calma, la tranquilidad, la confianza. Ahora sí, este año va a ser terrible, la economía está terrible, se va a acabar el mundo. ¿Qué vamos a comer este año? ¿Qué vamos a comer el siguiente mes? ¿Qué vamos a comer el otro año? El año 2021 va a ser terrible, etcétera, etcétera. Y realmente, o sea, hay que mantener la calma, la serenidad, la tranquilidad. Otra palabra clave. Otra traducción dice, la TLA dice: por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel: vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Y la última, aunque dije 2, eran más. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en la conversión y en el reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza.
Pienso que una de las razones significativas por la cual muchos de nosotros estamos agotados y estresados es porque no sabemos cómo quedarnos quietos. ¿Cómo quedarse quieto? Bueno, si usted no sabe, a veces Dios lo mete a uno a propósito en la quietud. O sea, en una situación donde usted no puede, donde usted no sabe, donde usted no tiene la mínima injerencia, digámoslo así. Donde usted está en una situación donde depende de alguien más, donde depende de un doctor o depende solamente de Dios. Es una situación donde Dios lo meterá y le dará una clase exhaustiva de quietud. Pero si no llega a esa clase tan radical, entonces aprenda la quietud en medio de esta dificultad. Usted dice, bueno, no estoy todavía en un hospital, gracias a Dios. Entonces voy a aprender a descansar en Dios, voy a aprender a estar quieto. Ciertamente es más fácil decirlo que hacerlo. No todo el mundo aborda la vida con la convicción de que Dios es grande, glorioso, bueno y misericordioso, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que su conocimiento es más alto que el nuestro, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus propósitos, sus planes, proyectos son más altos que los nuestros, que su bondad es infinitamente mayor que la nuestra, que su justicia es infinitamente mayor que la nuestra y todo lo demás que podamos imaginar. Pero si usted está en Cristo, tiene una herencia que ni la muerte puede corromper, mucho menos un virus. Si alguno está en Cristo, la Biblia lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, realmente sabemos que tenemos que estar en paz todo el tiempo, porque Dios así lo desea, además, porque el mandato de estar quietos es eso, es una orden. No es si usted quiere, Juanjo, cuando usted quiera, esté quieto. No, es esté quieto, siempre. ¿Cuándo debo confiar en Dios? Siempre. ¿Cuándo debo descansar en Dios? Siempre. ¿Cuándo debo mantener la calma? Siempre. Especialmente si estamos pasando por un momento difícil. Una herencia sin mancha y verdadera que permanece como una fortaleza tenemos. Por lo tanto, no tenemos razón para el temor. Podemos vivir descansando en Dios. En este mundo los problemas no van a desaparecer. Vamos a leer un último versículo que está en el libro de Juan, capítulo 16. Juan 16. Juan 16, 33 dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dios desea que tengamos paz en Él, que descansemos en Él, que seamos como el chiquito en el avión. Dios va en control de este avión. Sí, entonces no se preocupe, yo voy tranquilo, como le dijo al niño a esa aeromoza. Estas cosas escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dios nunca nos mintió. Los problemas no van a desaparecer porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando las tormentas se acerquen en el horizonte, usted abróchese el cinturón y confíe en que Dios le va a guiar. En Él y solo en Él usted podrá mantenerse quieto y tranquilo. Esté como Daniel en ese pozo de leones, tranquilo, quieto, como Jesús en aquella barca. Esté como los amigos de Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, tranquilos. Es una oportunidad donde Dios se va a revelar más fuertemente a nuestras vidas, donde podremos charlar con Él, hablar con Él, pero tiene que ser en quietud, porque Dios no le va a hablar a usted en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él va a susurrar a su oído, suave, y usted tiene que estar quieto para escuchar lo que le va a decir. Siéntese como María a sus pies, no se afane, no se estrese, escuche lo que le va a decir, esté quieto. Diga, alma mía, en Dios solamente reposa.
Ciertamente ha callado mi alma, dijo David, como un bebé, está mi alma, como un niño destetado de su madre. Yo estoy ahí en los brazos de Dios, ahí no hay perturbación, ahí no hay tormenta, ahí no hay nada. Solo quietud y reposo, solo quietud y reposo. Y como dije antes, con respecto a ese versículo de Isaías 30:15, su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí, dice Jehová. Padre Celestial, ayúdanos a descansar en ti. Señor, yo no tengo un test con 10 o 15 o 40 incisos para saber si una persona confía en usted, aunque podríamos preguntarnos si realmente estamos confiando en usted. Pero Señor, ayúdanos a recordar a Pedro, mientras que él estuvo quieto, confiando, él iba caminando sobre el agua, pero en lo que le entró el miedo, el temor, la desconfianza, se comenzó a hundir. Lo milagroso sucede solamente cuando descansamos en usted y con todo nuestro ser confiamos en que usted es un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, que sus juicios, sus pensamientos, son más altos que los nuestros, sus caminos, sus propósitos, sus planes, sus proyectos, su justicia, su bondad, es mucho más alto de lo que nosotros podemos imaginarnos. Eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, para ir por la vida, Señor, con la tranquilidad que tenía ese niño en ese avión, sabiendo que su papá conducía, sabía que su papá llevaba el control de ese avión. Señor, descansamos en ti, estaremos quietos en el nombre de Jesús. Amén y amén.